Así es, ¿verdad, queridos hermanos? Continuamos con su revista matutina Comenzando con Jesús. Ya como lo mencionaba el hermano Edgardo, nos están acompañando aquí los seminaristas y van a compartir, ¿verdad?, de su experiencia de Dios y cómo han ido llegando hasta el tema que vamos a compartir hoy acerca de la vocación. Un llamado que recibimos los cristianos es a eso, ¿verdad?, a la vida y al ser cristianos, pero en el camino vamos encontrándonos con una vocación en específica a la que el Señor nos llama y la vamos descubriendo en un camino de discernimiento. Así que bienvenidos a ustedes, ¿verdad?, que están aquí. Esta es su casa, su revista matutina Comenzando con Jesús les da la bienvenida. Muchas gracias. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a ir compartiendo cada uno, ¿verdad?, si se presentan, su nombre y de dónde son, ¿verdad?, para que los hermanitos que están allá en casita los están viendo y quizás hay algunos que son de su lugar de origen, ¿verdad? Bueno, tenga muy buenos días a la audiencia que nos ve. Pues yo soy de la diócesis de Sonsonate, de la parroquia La Resurrección, y pues es un gusto, ¿verdad?, estar compartiendo, ¿verdad?, acá, ¿verdad? Muy buenos días a todos, hermanos presentes, y a los hermanos que nos están visualizando en este momento. Soy Marcos Cahuec, originario de Guatemala, y estoy formándome como futuro sacerdote en el Seminario San Óscar Arnulfo Romero, y pertenezco a la congregación, a la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado. Buenos días a todos, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este medio. Yo soy el seminarista Junior René Mesa Ramos, originario de la parroquia Santísima Trinidad del Olotique, de la diócesis de Santiago de María, y actualmente estudiante del segundo año de teología en el Seminario Mayor San Óscar Arnulfo Romero. Buenos días, mi nombre es Ronald Oswaldo Guillén Argueta. Soy del Departamento de la Libertad, municipio de Tamanique, y pertenezco a la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado. Estoy cursando el segundo año de teología. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Felipe Antonio Ramírez Aguilar. Soy de la diócesis de Sonsonate. Estoy cursando ya el segundo año de teología, igual que mis hermanos. Y soy originario de Armenia, exactamente, parroquia San Silvestre. Sido de los lugares de origen, ¿verdad?, y de dónde son cada uno de ellos, sus nombres. Encontrarse, ¿verdad?, con esta diversidad de carisma, ¿verdad? Tenemos una congregación y tenemos seminaristas diocesanos, ¿verdad? Entonces la iglesia es diversidad también, ¿verdad? Encontrarnos con diferentes carismas que se van encaminando a un servicio en específico. Pero la pregunta, ¿verdad?, ¿cómo nace la vocación? ¿Cómo nace en cada uno de ustedes? No sé, ¿alguno quiere compartir? Primeramente, pues la vocación es un llamado que Dios le hace a una persona, a un ser humano, y de manera especial pues a uno que decide responder libre y voluntariamente. Y pues en ese llamado que el Señor hace pues viene un discernimiento, una elección en la cual pues uno va tratando de dar respuestas concretas y sometiéndose a un proceso de discernimiento con la ayuda pues de varias personas que pues lo van animando a uno en el camino. Así es, ¿verdad? Es un camino de discernimiento, encontrarnos con la voluntad del Padre que nos está llamando a algo en específico y se va descubriendo poco a poco, no solo, ¿verdad?, sino que siempre acompañados de alguien que está ahí guiando nuestros pasos a la luz del Espíritu Santo y sobre todo la respuesta voluntaria de cada uno, ¿verdad? Y creo que dentro de ese caminar, creo que cabe el factor de la familia. ¿Cómo entra en la familia dentro de sus procesos de formativo, desde que toman la decisión de decir, yo me siento llamado a esta vocación en específico? ¿Cómo es la respuesta de esa familia? Bien, es necesario identificar lo que el hermano ha mencionado, el factor familia. Nosotros como jóvenes comunes
salidos de una familia, no hemos salido de la nada, no hemos salido del vacío, hemos salido de una familia en concreto y, como lo he dicho antes, jóvenes comunes. Cuando nosotros sentimos la inquietud, es decir, que todo lo que teníamos no es capaz de llenar todo nuestro ser, hay algo más, esa inquietud vocacional, ese llamado que nos interpela a cada uno. Cuando le mencionamos a la familia, ciertamente es una sorpresa para muchos, ¿verdad? Porque a veces la familia tiene diferentes proyectos que sugerir y también que apoyarnos, ¿verdad? Sin embargo, en mi experiencia personal puedo decir que mi familia, aunque fue una sorpresa, pero la recibió de la mejor manera. Así es, nos encontramos con diferentes respuestas y diferentes actitudes, ¿verdad? Porque la familia tiene expectativas para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Que termines una carrera, que estudies, pero luego se toma la decisión, ¿verdad? Entre lo que a mí me hace feliz, a lo que como persona siento que el Señor me está llamando. Y como no es un hecho aislado, ¿verdad? No es que la vocación nace así, ya viene como configurado en nuestro ser, pero al irlo descubriendo es a través de la experiencia de iglesia, porque en la iglesia vamos viendo esos signos que nos van llamando la atención, ¿verdad? Estamos viendo el sacerdote, me siento llamado, identificado con lo que está haciendo el sacerdote. Ahí cabe otro factor, ¿verdad? La pastoral, ¿verdad? Estar en la iglesia, cómo nace ahí dentro de la iglesia, en el servicio, perteneciendo a un coro, al grupo juvenil. ¿En cada uno de ustedes formaban antes parte de un grupo dentro de sus parroquias? Pues en mi caso me dedicaba a tocar ahí en el coro, así que ese era el servicio que yo ejercía en la iglesia y desde allí es donde Dios me llamó. Desde allí donde sentí ese deseo de quererle servir más a Dios, entregarle más mi vida a Él por completo. Sabemos de que la vocación es algo que uno ya lleva dentro de sí, pero uno tiene que descubrirla. Estamos llamados a descubrirla y desde allí, desde ese servicio que ejercía, el Señor me fue llamando cada día más y me llevó a poderle responder, y en eso estoy tratando de responderle de la mejor manera y ser un mejor cristiano cada día, porque también la vocación es un llamado a la santidad y así también llevar a otros hermanos a ese camino de santidad. Mencionaba el hermano algo muy importante, la sed de Dios. Debemos de tener una sed muy intensa en nuestro interior para querer saciarnos de Dios, porque la vocación se va construyendo a través de la oración, del trabajo personal, del trabajo con el formador, quizás dirección espiritual, y debemos de tener esa cierta capacidad de sentir esa hambre de querer conocer más y acercarme más y ir descubriendo, porque como mencionaba el hermano, es un ir descubriendo desde que inicia, desde que se planta esa semilla y comienza a germinar en nuestro servicio dentro de una iglesia, para luego ir a la búsqueda, a buscar. Dios nos busca primero a nosotros, pero depende de la respuesta que demos nosotros en el seguimiento. ¿Cómo es ese proceso dentro de un seminario? ¿Cómo inicia eso? ¿Cómo se sienten llamados y decir yo quiero ir, pero a dónde buscar, ¿verdad? ¿Cómo inicia ese proceso? Todo inicia desde la experiencia de una parroquia. Todos tenemos un encuentro, ¿verdad? Una parroquia, una comunidad, un grupo. No es que surja de la nada, sino que la respuesta que nosotros y posteriormente, paulatinamente, nosotros vamos dando esa respuesta y ahí nosotros nos acercamos a nuestro párroco, ya nos acercamos a algún director espiritual que nosotros tengamos confianza y vamos dando esos pasos poco a poco. Posteriormente ya se nos hace ciertas pruebas donde nosotros se ve si cumplimos, ¿verdad?, con ciertos requisitos que la iglesia también nos presenta, ¿verdad?, para que nosotros podamos comenzar esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia del seminario. De ahí ya estando en el seminario, igual hay que responder a 4 áreas que prácticamente la vida se vuelve integral, ¿verdad? Donde se va viendo cada una de las diferentes áreas, la dimensión humana, dimensión académica,
dimensión pastoral y dimensión espiritual. Cada una de ellas se vuelven esenciales en la vida de cada uno de nosotros, que vamos respondiéndole al Señor en el día a día. Sí, en esa experiencia vamos, por así decirlo, configurándonos con el Señor, ¿verdad? Ir descubriendo esas partes de nosotros, de nuestra humanidad, e irlas transformando, convirtiéndolas en un entregarme, un darme, amar hasta el extremo, nos invita el Señor, ¿verdad? Y cómo en nuestra experiencia vamos entregándonos y dándonos de sí, ¿verdad? Mencionaban que son de la congregación de los crucificados. ¿Cómo es esa experiencia? Porque tenemos la experiencia del seminario, pero también nos damos cuenta que en la iglesia hay institutos, congregaciones, órdenes religiosas. ¿Cómo converge el seminario con una orden religiosa? En primer lugar, el servicio, lo que se hace en la iglesia es para la iglesia y se hace en la iglesia. Como fraternidad o como religiosa, quizá no tenemos tanta la diferencia, sino que el mismo Dios y la misma o el mismo el servicio lo que hacemos para la iglesia. Hablar un poco de la congregación o de la vida religiosa es vivir en comunidad, ¿sí? Compartir en comunidad, todo en común, ¿sí? Ese es algo propio de la enseñanza de la iglesia para la comunidad religiosa y también en la vida diocesana, ¿sí? Ahí todo lo que se hace en comunidad, ¿sí? Y ahí estamos llamados en todo, en hacer todo, compartir, ¿sí? Como nos dice en los Hechos de los Apóstoles 2:4 parece, y todo se hace en común, ¿sí? Nadie tiene así aparte, sino que es comunidad, pero todo eso es para la iglesia, ¿sí? Y trabajamos o prestamos nuestro servicio en la iglesia. Lo más importante es servir y hacer una entrega a Jesús en primer lugar, ¿sí? Y también como con los hermanos diocesanos no estamos divididos, sino que estudiamos con ellos, formámonos con ellos y compartimos también ideas principales para ayudar y servir a la iglesia. Y a mí me gusta también de compartir un poco de mi vida como religioso, ¿no? Repito que soy de Guatemala, nació mi vocación, como decía algunos hermanos, haciendo una experiencia, en primer lugar desde el bautismo, desde la familia, a ver cómo la familia, los papás inculca la sabiduría a uno. ¿Sí? Lo base es llevar a los niños a la iglesia, para que así los niños vayan descubriendo la vocación, el llamado, lo que uno tiene. Y así me pasó en mi vida. Yo recuerdo mis mamás, mis papás me llevaban a la iglesia, y así surgió poco a poco mi vocación. Y escogí dónde irme. Hablé con algunos sacerdotes en la vida diocesana o en la vida religiosa. Me dieron dos opciones. Entonces yo escogí la vida religiosa, ¿sí? Y me llamó mucho la atención, y ahora estoy compartiendo y conviviendo con la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado. Así es, en el seguimiento vamos descubriendo a dónde nos sentimos, a dónde encontramos la felicidad, ¿verdad? Porque para encontrarnos en una vocación específica debemos de sentir felicidad, alegría, ¿verdad? Y en el camino no quiere decir que siempre vamos a tener la felicidad, sino que a veces llegan esos momentos de crisis, ¿verdad? Y si vemos desde el exterior, ¿verdad? El camino recorrido de cada uno de ustedes, ¿creen que el factor de la oración dentro de un proceso es importante? Pues claro que sí. Sabemos que sin Dios pues no somos nada y no podemos hacer nada. Entonces un pilar fundamental y en la cual pues estamos nosotros llamados diariamente a hacer en nuestra meditación personal cada mañana y durante el resto del día, pues es parte de la oración.
pues primeramente Dios es quien nos ha llamado. Dios es el que lleva nuestra vocación adelante y sin Él pues nada podemos hacer. Y eso por una parte. Y también, segundo, pues cada quien pues va respondiendo a como Dios le va guiando, a como Dios se lo va pidiendo en las diferentes etapas de la vida. Y ciertamente pues llegan las crisis, llegan los momentos de duda, de incertidumbre, pero ante eso pues un consejo que siempre nos recuerdan y que ahora pues como hermanos quisiéramos compartirlo también con ustedes, hermanos televidentes, es de que en el momento de la crisis pues no tomar decisiones a la carrera. Siempre hay que pensar con cabeza fría, porque también pues es parte de la formación, es parte de la actividad humana, es parte también pues de nuestra vida pasar por esos momentos, y por tan difíciles que puedan parecer, pues Dios está con nosotros y la gracia de Él pues nos va guiando siempre. Así es, siempre estar confiados en Dios. Fíjense que hace tiempo tuve la experiencia de poder ir a un convento de clausura, ellas las carmelitas contemplativas, y por su fundación pues estaban saliendo, y yo les preguntaba cómo llevan su experiencia, o sea, son de clausura y en el proceso salen afuera, cómo llevaban la experiencia de ver la realidad desde afuera y llevarla a la comunidad hacia adentro. En el caminar de ustedes, ¿verdad? Ustedes van a pastoral, van a diferentes parroquias. ¿Cómo se encuentran con esa realidad, ¿verdad? De ver a diferentes jóvenes en sus pastorales que van acompañando a grupos juveniles? Y a veces cuando se habla de la vocación, como que hay un poquito de recelo, ¿verdad? No, yo no soy llamado a eso, ¿no? Quizás no en ese momento, ¿verdad? Cuando se habla de la vocación parece que, ya vas a ser sacerdote, o sea, y es un proceso de discernimiento, van descubriendo poco a poco, pero a veces al hablar de vocación, ya de una vez es esto, ¿verdad? Vas a hacer esto en la vocación. ¿Cómo encuentran eso? ¿Se han encontrado a veces con preguntas así que les hacen dentro de sus pastorales? Sí, la verdad que en la experiencia de pastoral que cada uno de nosotros tenemos en las diferentes comunidades, en las diferentes parroquias, siempre hay jóvenes, hay personas adultas, hay niños que les hacen ciertas preguntas, porque siempre el hombre está en la búsqueda de la verdad, siempre busca una respuesta. Y en medio de esas circunstancias se acercan, ¿verdad? Se acercan a cada uno de nosotros y nos hacen estas preguntas, cómo es el proceso, cómo saber si Dios me está llamando, y diferentes preguntas que surgen en los jóvenes, y muchas de ellas con mucho miedo. Si no, veámonos cada uno de nosotros, quizás al inicio, cuando comenzábamos a discernir sobre el llamado, también el temor estaba ahí, ¿verdad? Pero también lo importante es que en este camino de pastoral que nosotros llevamos, debemos de ayudar a los jóvenes y romper esa barrera, porque muchas veces tienen hasta miedo el preguntar si realmente Dios me llama, y Dios nos llama sin duda alguna a todos, a una vocación. Por lo tanto, no hay que tener miedo, el miedo hay que vencerlo. ¿Y cómo se vence? Preguntando. Los que ya estamos en este proceso, de alguna manera nosotros podíamos dar una respuesta a estos jóvenes, a estas personas que tienen dudas sobre este camino vocacional, y pues no exactamente debe de buscar la vida religiosa o ser sacerdote, sino también le puede llamar para matrimonios santos, para la vida de soltería, y así, ¿verdad? Cada una de las diferentes vocaciones. Sí, todo es un proceso donde vamos descubriendo, y en eso, si tenemos dudas, si tenemos inquietudes, acercarnos y no quedarnos con esa duda, ¿verdad? Y para eso, desde nuestra propia experiencia, de cada uno de ustedes, ¿verdad?, que están ahí en contacto con la gente, van compartiendo y encontrándose con esas realidades. Pero para eso eso se llama promoción vocacional, ¿verdad? Ir promoviendo lo que el Señor me ha llamado a mí, y desde mi experiencia poder compartirlo a los demás, para que tú veas, yo te presento, esto es lo que yo vivo, esta es mi felicidad, a eso me siento llamado. Si tú sientes la inquietud, experiméntalo, ¿verdad? No te voy a contar más, pero sí, experiméntalo, ¿verdad? Desde tu propia realidad, ¿verdad? Entonces, para eso
hay que hacer esa promoción, ¿verdad? Entonces, no tener miedo y hacer la invitación, ¿verdad? A esos jóvenes que tienen esa inquietud, ¿verdad? A ir descubriendo la vocación a la que se sientan llamados. Yo creo que es importante lo que el hermano acaba de mencionar. Y bueno, aprovechando, queremos invitar a todos los jóvenes que nos están viendo, o a los papás también que nos están sintonizando este programa, por si en algún momento su hijo le dice: papá, quiero discernir mi verdadera vocación. Así como cualquier otro trabajo es una vocación, porque no vas a hacer algo de lo que no te sientas feliz. Al final lo que se busca es la felicidad de cada uno, no es la infelicidad, pues Dios no nos ha creado para ser infelices. Entonces creo que todo lo que nosotros buscamos como ser humano, el hermano ya lo mencionaba, en búsqueda siempre de la verdad, en búsqueda de lo supremo, ¿verdad? El alma siempre va a buscar a eso, ¿verdad? Entonces invitarles a los jóvenes, no tener miedo de seguir lo que les dicta su corazón, esa inquietud vocacional que sienten tanto al matrimonio o a la vida consagrada. No tengan miedo de responder, porque son vocaciones en las cuales el Señor nos llama a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos, y esto nosotros cristianos debemos de tenerlo muy claro. Desde el momento de que somos bautizados, estamos llamados a una vocación universal, que es a la santidad. Entonces no tengan miedo, jóvenes, de seguir lo que el corazón les dicta. Si el Señor les ha puesto esa inquietud en el corazón, como jóvenes normales, así como nosotros, al principio lo decía, no hemos caído de una vez del cielo, somos de familias en concreto, de realidades diferentes, pero hemos sentido un mismo llamado, una misma inquietud, y es a lo que estamos respondiendo. No necesariamente estar en el seminario quiere decir que voy a ser sacerdote. Allí lo que estoy haciendo es descubriendo mi verdadera vocación cristiana, reforzándola. Al final, lo que Dios tiene preparado para cada uno, solo Él lo sabe, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es ir respondiendo con generosidad, y eso no lo logramos simplemente por nuestra fuerza, lo logramos con la oración, pidiendo siempre al Señor que camine con nosotros y viendo a María, nuestra Madre Santísima, como verdadero ejemplo de vida, verdadero ejemplo de entrega y de amor por el Señor. Sí, ¿verdad? Jesús dice: sígueme, y depende de la respuesta que nosotros querramos dar, ¿verdad? Y no hay un momento, ¿verdad?, en específico, sino que puede ser en el transcurso de nuestra vida. El Señor sigue llamando, ¿verdad? Y sigue llamando a muchos otros que están ahí en ese caminar dentro de la iglesia. A veces están ahí aquellas respuestas que están todavía como en duda, ¿verdad? Entonces, a no tener miedo, a encontrarse con esa verdad a la que nos está llamando Dios. Santa Teresa, una frase de ella, ¿verdad? Aventuremos la vida, ¿verdad? Hay que aventurarse a descubrir esa verdad, aventurarse a descubrir esa vocación en específico a la que nos está llamando. Y un camino de discernimiento, o decir sí, voy a ir a una convivencia, no quiere decir que ya me voy a quedar ahí, porque me imagino que a veces así muchos llegan y se van quedando en el proceso porque sienten que no es, ¿verdad? Todo es un proceso y cada uno va paso a paso, ¿verdad? Y es al tiempo de Dios, no al de nosotros, en el que vamos a ir descubriendo a qué nos está llamando. Así que muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Creo que vamos a seguir compartiendo con los demás para que los hermanos que están ahí en casa y escuchando en la radio puedan ir escuchando esos testimonios y puedan ir también escuchando sus reflexiones y su compartir, ¿verdad?, desde su experiencia de Dios, que a eso estamos llamados, ¿verdad? Y también encomendarnos a la oración, ¿verdad? Dependemos mucho de la oración, nuestro espíritu se anima a través de la oración, y todos estamos llamados a orar unos por otros, así que a encomendarnos también a cada uno de ellos, a la oración de usted que está en casita y de nosotros, ¿verdad?, que nos corresponde, para que esas vocaciones sigan creciendo, ¿verdad? Que ese fuego no se apague y siga creciendo, y esos ánimos no decaigan, ¿verdad? Porque en el desánimo, pues ahí hay que encontrar la fortaleza que viene de Dios. Así que vamos a una pausa comercial, por favor no nos cambie.